El Vaticano está envuelto en un velo de incertidumbre y misterio, una atmósfera cargada de preguntas sin respuesta y susurros en los pasillos del poder. El Papa Francisco, de 88 años, atraviesa un calvario de magnitud sin precedentes, un periodo marcado por la fragilidad de su estado de salud. Este tema, alguna vez confinado a los círculos eclesiásticos, es ahora el centro de atención mundial, tanto dentro de la Iglesia Católica como más allá de sus muros sagrados. Surgen preguntas: ¿se trata simplemente de un simple problema médico o estamos asistiendo a una agitación más profunda en los misterios de la Santa Sede? ¿Qué se esconde realmente detrás de esta situación sin precedentes? Y más aún, ¿cuál será el destino de la Iglesia si el Papa vive sus últimas horas? Los boletines médicos oficiales se suceden, pero lejos de disipar los temores, solo alimentan una espiral de dudas y especulaciones. El Vaticano dice que la condición de Francisco sigue estable, pero fuentes internas cercanas al pontífice pintan un panorama mucho más sombrío. Lo que inicialmente se percibió como una simple infección respiratoria rápidamente tomó un giro preocupante. La situación empeoró hasta convertirse en una neumonía grave acompañada de múltiples complicaciones, insuficiencia renal inminente, necesidad permanente de oxígeno de alto flujo y un cansancio extremo que hacía doloroso el menor movimiento. Las señales de alerta se multiplican y los rumores se multiplican, su cuerpo lucha solo contra la enfermedad o es víctima de otras fuerzas invisibles que actúan en las sombras. Sin embargo, no es solo el estado físico del Santo Padre lo que preocupa, sino también las repercusiones que podría causar una posible desaparición. Porque Francisco no es un pontífice soberano como los demás. Tras su ascenso al trono de San Pedro, insufló un viento de reforma a la Iglesia, sacudiendo los dogmas establecidos, atrayendo tanto la admiración de los progresistas como la furia de los más conservadores. Sus decisiones audaces, sus posiciones fuertes y su deseo de transparencia han llevado a la polarización dentro del propio Vaticano. Bajo su pontificado, se expusieron escándalos de corrupción, se iniciaron reformas sociales y se sacaron a la luz verdades largamente ocultadas. Ahora, a medida que su salud empeora, surge una pregunta crucial: ¿logrará salvaguardar su legado o estamos presenciando el amanecer de una de las crisis más graves en la historia moderna de la Iglesia Católica? La atención del mundo se centra en Roma, mientras Francisco permanece hospitalizado en la clínica Gemelli. Para algunos, esta hospitalización es solo una medida de precaución, para otros, oculta una verdad mucho más alarmante de lo que los funcionarios eclesiásticos están dispuestos a admitir. Una cosa es segura: el Papa ha estado recibiendo cuidados intensivos durante varias semanas, y cada nuevo acontecimiento alimenta más preguntas y especulaciones. Su recuento de plaquetas ha disminuido drásticamente, lo que le ha obligado a someterse a transfusiones de sangre, y su cuerpo muestra claros signos de debilitamiento. ¿Es este deterioro un simple capricho del tiempo y la enfermedad, o se está gestando un misterio más profundo dentro de los muros del Vaticano? La historia nos enseña que la salud de los soberanos pontífices ha sido siempre un tema tratado con la mayor discreción. Juan Pablo II, por ejemplo, vio su decadencia cuidadosamente oculta hasta sus últimos días. Benedicto XVI, por su parte, sorprendió al mundo al abdicar en 2013, alegando agotamiento que le imposibilitaba dirigir la Iglesia. Hoy, frente a un papa visiblemente debilitado, ¿se repite la historia? ¿Es inminente su abdicación o algunos buscan prolongar su reinado para evitar el caos institucional? El Vaticano es escenario de maniobras discretas pero intensas. Altos dignatarios ya están discutiendo el futuro y las posibles sucesiones, mientras en las sombras los juegos de poder están en pleno apogeo. En este clima de incertidumbre, un conmovedor mensaje del propio Papa resonó como una señal preocupante. Desde su cama de hospital, dirigió a los fieles de América Latina unas palabras especialmente conmovedoras, llenas de gratitud pero también teñidas de lo que algunos interpretaron como una despedida velada. En este contexto de incertidumbre y dudas, resurge una antigua profecía, la de San Malaquías. Según esta predicción medieval, el último papa antes de una gran tribulación para la Iglesia llevaría el nombre de Pedro el Romano. Muchos consideran que Francisco encarna esta figura profética, ya que su pontificado ya estuvo marcado por tensiones y agitaciones de rara intensidad. ¿Su reinado está llegando a su fin en una transición natural, o el Vaticano ya está orquestando los contornos del poder futuro? La historia de los papas está marcada por salidas inesperadas y crisis internas. Hoy, mientras el futuro de Francisco parece más incierto que nunca, la Iglesia se encuentra en una encrucijada decisiva, cuyo resultado podría redefinir su futuro en las próximas décadas.
El Vaticano está inmerso en una atmósfera cargada de misterio e incertidumbre, un velo de oscuridad que parece espesarse a medida que pasan los días. El Papa Francisco, de 88 años, atraviesa un periodo particularmente delicado y su estado de salud se ha convertido en uno de los temas más examinados y debatidos, tanto dentro de la Iglesia Católica como en el mundo exterior. Los rumores se difunden, las especulaciones se intensifican y cada nueva información alimenta un clima de duda y preocupación. Pero, ¿esta aparente fragilidad del soberano pontífice es únicamente una cuestión médica o hay una lucha de poder de magnitud insospechada detrás de los gruesos muros de la Santa Sede? ¿Qué estamos tratando de ocultar al público en general? Y aún más, ¿qué futuro le espera a la Iglesia Católica si el Papa Francisco realmente vive los capítulos finales de su pontificado? Estas preguntas surgen como una amenaza silenciosa, haciendo que la atmósfera en el Vaticano sea más eléctrica que nunca. Con cada nuevo informe médico que se filtra a la prensa, crece la preocupación. Oficialmente, el Vaticano sigue afirmando que el estado del Santo Padre permanece estable. Sin embargo, detrás de escena fuentes cercanas al Papa revelan una realidad mucho más alarmante, se dice que su salud se ha deteriorado rápidamente. Lo que comenzó como una infección respiratoria leve parece haber evolucionado hasta convertirse en una amenaza mucho más grave. Neumonía grave, insuficiencia renal avanzada, necesidad constante de oxígeno a alto flujo, debilitamiento generalizado. Tantos signos inequívocos que nos hacen temer lo peor. La opacidad mantenida por el Vaticano no hace más que aumentar el clima de ansiedad que rodea la situación. Pero si el estado físico del Papa suscita serias preocupaciones, otra dimensión de la crisis emerge con fuerza, el impacto que su partida podría tener en la estructura del poder eclesiástico. Francisco nunca ha sido un papa como los demás. Desde su ascenso al trono de Saint-Pierre, se distinguió por su audacia, rompiendo tradiciones centenarias, sacudiendo a los conservadores e imponiendo reformas que despertaron tanto apoyo como hostilidad. Su pontificado estuvo marcado por decisiones radicales, investigaciones sobre corrupción dentro del Vaticano y una visión progresista que provocó profundas fracturas entre los cardenales. Sin embargo, hoy, mientras su salud empeora, la gran pregunta es, ¿logrará mantener el rumbo y consolidar su legado, o estamos presenciando el comienzo de una de las transiciones de poder más tumultuosas en la historia moderna de la Iglesia Católica? La Iglesia se encuentra en una encrucijada y muchos temen un paso atrás si Francisco desapareciera antes de haber afianzado plenamente sus reformas. Mientras tanto, bajo la atenta mirada del mundo entero, el Papa permanece hospitalizado en la Clínica Gemelli de Roma. Para algunos se trata solo de una simple precaución médica, pero para otros este prolongado internamiento es una prueba innegable de que su estado es mucho más grave de lo que las autoridades eclesiásticas se atreven a admitir. Lo cierto es que François está bajo constante vigilancia desde hace varias semanas y que cada nueva actualización oficial no hace más que reforzar las especulaciones. Surgieron detalles médicos preocupantes, una caída drástica de los niveles de plaquetas, repetidas transfusiones de sangre, un cuerpo visiblemente debilitado y marcado por el agotamiento. Pero, ¿es este repentino deterioro enteramente natural? ¿O hay elementos detrás de escena en el Vaticano ocultos al público en general? La historia de la Iglesia nos ha demostrado repetidamente que la salud de los papas era un tema tratado con la mayor cautela, incluso con cierto secreto. Juan Pablo II, por ejemplo, vio oculta su verdadera condición hasta sus últimos días. Asimismo, Benedicto XVI sorprendió al mundo entero al anunciar su renuncia en 2013, alegando un debilitamiento que le impedía continuar su misión. Hoy, frente a un Papa Francisco visiblemente debilitado, surge una pregunta crucial: ¿seremos testigos de una nueva abdicación o habrá fuerzas internas trabajando en secreto para prolongar su permanencia en el poder y evitar una implosión institucional? El propio Papa ha declarado en repetidas ocasiones que dimitiría si su salud se convirtiera en un obstáculo para el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, algunos observadores sugieren que es posible que ya no tenga pleno control de su propio destino. En los acogedores pasillos del Vaticano ya han comenzado negociaciones y maniobras políticas. Las figuras más influyentes de la Iglesia discuten escenarios futuros, anticipando una posible transición, mientras en las sombras se intensifican los juegos de influencia y las luchas de poder. Pero lo que recientemente sacudió al mundo entero fue un mensaje inesperado del propio Papa. Un mensaje que, según algunos, bien podría cambiar el curso de la historia de la Iglesia Católica. Desde su cama de hospital, el Papa envió un mensaje profundamente conmovedor, lleno de gratitud y espiritualidad,
especialmente para los fieles de América Latina. Este mensaje, lleno de emociones sinceras y de una calidez innegable, ha sido interpretado de diversas maneras. Para algunos, fue simplemente un gesto de gratitud hacia quienes rezan por su curación. Para otros, las palabras del soberano pontífice resonaron como una carta de despedida, un homenaje final al pueblo que tanto amó y defendió durante su pontificado. En un pasaje particularmente conmovedor, se dirigió a su audiencia con vibrantes palabras de reconocimiento y afecto: queridos hermanos de América Latina, en estos días de dolor y fragilidad, he sentido más que nunca el fervor de vuestra fe, la fuerza de vuestro amor inquebrantable y la sinceridad de vuestras oraciones. Os expreso, desde lo más profundo de mi corazón, mi infinita gratitud por cada palabra de apoyo, cada pensamiento bondadoso y cada gesto de ternura que me envían. Dirigido a mí habéis sido mi refugio y mi consuelo en estos momentos de incertidumbre. A través de vuestras oraciones he visto a México, Argentina, Colombia, Brasil y tantas otras naciones unirse en una sola voz, unidos en un mismo impulso de amor y esperanza. Estas palabras provocaron inmediatamente una ola de interpretaciones. ¿Fue simplemente un agradecimiento lleno de fervor espiritual, o una señal premonitoria de un papa consciente de que su etapa al frente de la Iglesia llega a su fin? Después de todo, Francisco nunca ha ignorado el peso de su papel y sabe mejor que nadie que cualquier debilidad de su parte podría usarse para justificar un cambio de liderazgo dentro del Vaticano. Un elemento añade aún más intriga a esta situación ya tensa: la profecía de San Malaquías. Esta predicción medieval centenaria afirma que Francisco sería el último papa antes de un periodo de gran tribulación para la Iglesia. Malaquías habla de un último pontífice, conocido como Pedro el Romano, que gobernaría en tiempos de crisis extrema. Muchos creen que Francisco encarna esta profecía, ya que su pontificado ya ha estado marcado por algunas de las tensiones internas más intensas en la historia moderna del Vaticano. Su enfoque progresista ha dividido profundamente a la institución católica. Algunos lo ven como un reformador valiente que acerca la Iglesia a los fieles, mientras que otros lo ven como un jefe de Estado religioso que sacudió los cimientos tradicionales del clero. Ahora, con su salud cada vez más preocupante, queda una pregunta: ¿veremos una transición natural de poder o el Vaticano ya está orquestando su sucesión? La historia del pontificado nos enseña que los cambios de poder nunca se producen sin problemas. Juan Pablo I, por ejemplo, murió sin explicación apenas 33 días después de su elección, una desaparición que aún hoy alimenta muchas teorías sobre una posible conspiración. Algunos documentos sugieren que estuvo a punto de exponer un escándalo de corrupción que involucra al Banco del Vaticano, lo que lleva a algunos a creer que su muerte pudo no haberse debido a un simple infarto, como afirma la versión oficial. Juan Pablo II, por su parte, fue víctima de un intento de asesinato en 1981, hecho que, para algunos, se inscribe en un contexto de conspiraciones internas encaminadas a debilitar la autoridad papal. Ante un clima eclesiástico tan turbulento, ¿podría ser que Francisco también esté sufriendo presiones desde dentro? La abdicación de Benedicto XVI en 2013 marcó un precedente histórico, ya que fue el primer papa en renunciar a su título en varios siglos. Oficialmente, citó el deterioro de su salud, pero muchos analistas creen que se vio obligado a dimitir bajo la presión de facciones influyentes dentro de la Iglesia. Hoy, mientras Francisco parece enfrentar un evidente deterioro físico, algunos sospechan que un escenario similar podría estar tomando forma. Sin embargo, a diferencia de su predecesor, Francisco pudo rodearse de aliados estratégicos y nombró cardenales que compartían su visión reformadora. Por lo tanto, si su salida fuera inminente, la batalla por su sucesión podría resultar mucho más feroz que en el pasado, enfrentando a quienes desean proseguir su política de transformación contra quienes están a favor de un retorno a los dogmas tradicionales. Lo que está sucediendo actualmente en el Vaticano va mucho más allá de la cuestión de un simple cambio de papa. Este es un momento decisivo para la dirección futura de la Iglesia Católica. Cada gesto de François es examinado con la mayor atención, cada palabra analizada, cada silencio interpretado. Aún tiene fuerzas para continuar su lucha. ¿Seremos testigos de una agitación radical dentro de la Santa Sede? Pase lo que pase, queda una certeza: Francisco pasará a la historia como una figura polarizadora. Para sus partidarios, es el Papa del pueblo, un hombre que se atrevió a desafiar el inmovilismo y las rigideces institucionales. Para sus detractores, es un líder cuestionado que ha debilitado la autoridad de la Iglesia al adoptar una visión demasiado progresista. Pero a medida que su salud empeora, crecen los temores de una crisis institucional. Desde el inicio de su pontificado,
Francisco ha tenido que enfrentar una importante resistencia dentro de la Curia romana. Su lucha contra la corrupción financiera dentro del Vaticano le ha granjeado poderosos enemigos, mientras que sus reformas estructurales han golpeado duramente a los sectores más conservadores de la institución. A lo largo de los años, ha acumulado oponentes tanto en las altas esferas del Vaticano como fuera de él. Su posible salida plantea una pregunta importante: ¿continuará su sucesor con sus reformas o restaurará un orden más tradicional? Si analizamos la historia del Vaticano, los precedentes son preocupantes. La misteriosa desaparición de Juan Pablo I, el intento de asesinato de Juan Pablo II, la dimisión sin precedentes de Benedicto XVI. Todos estos acontecimientos nos recuerdan que el poder en el seno de la Iglesia Católica está lejos de ser un asunto pacífico. En el caso de Francisco, su liderazgo ya ha estado marcado por tensiones y luchas internas. Su estado de salud podría precipitar un cambio que, entre bastidores, ya parece planeado. El propio Papa nunca ha descartado la posibilidad de una renuncia. En varias ocasiones ha declarado que si su cuerpo ya no le permitiera desempeñar sus funciones, seguiría el ejemplo de Benedicto XVI, pero realmente tiene la libertad de tomar esta decisión, o otras fuerzas ya han decidido por él. Un último elemento inquietante alimenta las especulaciones: su visita a la tumba de Celestino V, el primer papa que renunció por su propia voluntad. Poco después de esta visita, estallaron los rumores sobre su posible abdicación, sobre todo porque el propio Celestín murió en circunstancias que aún hoy son cuestionables. ¿Fue este acto simbólico un mensaje velado sobre su propio futuro? Solo el tiempo nos dará la respuesta. ¿Fue esta visita un presagio de la inminente partida del Papa Francisco, o una sutil advertencia de que él aprecia plenamente los riesgos que está asumiendo al desafiar el funcionamiento interno del Vaticano? Si bien estas preguntas persisten y alimentan la especulación, la Iglesia Católica se encuentra en un momento crucial de su historia, en la encrucijada entre la continuidad y la ruptura. Si Francisco renunciara a su cargo pontificio, en un escenario más dramático, muriera en pleno cargo, la designación de su sucesor surgiría como una elección decisiva que sellaría la dirección futura de la Iglesia en las próximas décadas. Sin embargo, lo que hace que esta transición sea aún más crítica es que Francisco no se contentó con gobernar la Iglesia según sus convicciones, se ocupó de sentar bases sólidas para garantizar la sostenibilidad de su visión mucho después de su partida. Mediante el nombramiento de cardenales con ideas afines, la descentralización de poderes tradicionalmente concentrados dentro de la Curia romana y el impulso de reformas estructurales, ha moldeado un marco que hará difícil un paso atrás radical. Sin embargo, estas medidas no garantizan en modo alguno una sucesión fluida. Por el contrario, el periodo post-Francisco corre el riesgo de dar lugar a uno de los enfrentamientos más intensos de la historia reciente del Vaticano. Entre bastidores chocan dos bandos con visiones diametralmente opuestas: por un lado, aquellos que desean mantener el impulso reformista del actual pontificado y preservar los cambios iniciados; por el otro, los defensores de una restauración más conservadora, decidida a borrar las huellas de esta convulsión y restablecer el modelo más tradicional de Iglesia, marcado por una jerarquía centralizada y un enfoque más rígido de los dogmas. En el centro de esta lucha se encuentran importantes cuestiones políticas y económicas, que hacen que la situación sea aún más compleja e impredecible. Lo que distingue a Francisco de sus predecesores es que no solo es un guía espiritual, sino también una figura influyente en la escena política mundial. Sus fuertes posiciones sobre temas candentes como la crisis migratoria, la emergencia climática y la justicia social le han valido poderosos adversarios en la escena internacional. Se encontró así en oposición directa con líderes como Donald Trump, Jair Bolsonaro y Javier Milei, que perciben su compromiso con los más vulnerables como una amenaza a sus propios intereses. Sus discursos y acciones nunca han dejado indiferente a nadie, despertando al mismo tiempo admiración y polémica. Su asertivo progresismo lo ha convertido en blanco de críticas virulentas, incluso dentro de la propia Iglesia, donde ciertos altos dignatarios lo ven como un reformador demasiado atrevido, o incluso un peligro para la institución. Por tanto, ante el horizonte de su posible salida, surge insistentemente una pregunta: ¿su sucesor continuará su legado o optará por adoptar una postura más acorde con las expectativas de los conservadores, ansiosos por restaurar una Iglesia más rígida y tradicional? No se puede pasar por alto otro factor crucial: el impacto que su partida podría tener en los fieles. Francisco no es solo un pontífice soberano, sino que se ha convertido en un símbolo de esperanza y renovación para millones de creyentes en todo el mundo.
su carisma natural, su proximidad a los más desfavorecidos, su rechazo a la pompa y los privilegios habitualmente asociados al papado, así como su deseo de romper con las convenciones, le han granjeado el profundo cariño de muchos católicos. Su partida podría crear un vacío considerable, especialmente para quienes veían en él la encarnación del cambio tan esperado dentro de la Iglesia. Si algún día dejara sus funciones, la Iglesia correría el riesgo de ver debilitarse este fuerte vínculo que se ha establecido con algunos fieles, en particular con aquellos que depositaron en él la esperanza de una transformación duradera de la institución. A partir de entonces, queda una pregunta sin respuesta: ¿Francisco logrará llevar a cabo su proyecto de reforma, o su salida será precipitada por fuerzas internas decididas a verlo abandonar la escena antes de que pueda completar su trabajo? ¿Es su salud deteriorada solo un reflejo natural de su avanzada edad, o existen presiones invisibles que podrían acelerar esta transición? ¿Qué sucede realmente en las sombras de los palacios vaticanos, donde las alianzas se hacen y deshacen con absoluta discreción? Cualquiera que sea el resultado de este periodo turbulento, una certeza permanece: somos testigos de un punto de inflexión histórico para la Iglesia Católica. Ya sea una renuncia voluntaria o una salida impuesta por el destino, el final del pontificado de Francisco marcará una ruptura decisiva y abrirá una nueva era cuyas repercusiones marcarán el futuro de la institución religiosa. Si continúa su herencia progresista, la Iglesia continuará su evolución hacia una mayor modernidad y cercanía con los fieles. Por otro lado, si las fuerzas conservadoras logran recuperar el control, podríamos ver un retorno a un modelo más tradicional y centralizado, restaurando las estructuras de un pasado que algunos consideran superado. ¿Y usted, qué opina de estas luchas clandestinas que se agitan detrás de escena en el Vaticano? ¿Cree que Francisco todavía tiene fuerzas para resistir o su salida ya se está orquestando en secreto? ¿Le permitirá el discreto poder del Vaticano completar su misión o ya está echada la suerte a favor de un retorno al antiguo orden?